Pero la pregunta es, ¿ustedes conocen el cerebro? Yo debo confesar que durante mucho tiempo trabajé en educación y nunca estuve interesado en conocer el cerebro. Ahora sí he podido desarrollar un buen conocimiento sobre el cerebro en general. El cerebro en general es una masa que está metida en nuestra cavidad craneal y que en realidad está hecha prácticamente en un 73%, digamos un 70% es agua. Y por ello, cuando el cerebro se deshidrata, inmediatamente tiene problemas para trabajar. También, si yo le quitara toda el agua al cerebro, lo que me quedaría sería esencialmente grasa. Y por eso la alimentación con grasa es tan importante, con grasas específicamente ácidos grasos del tipo omega 3, la alimentación del cerebro es clave para el desarrollo cognitivo. Y el cerebro es apenas el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% de nuestra energía. Es decir, es la parte, es la máquina que más energía utiliza en todo el cuerpo. Entonces, el cerebro básicamente es una máquina que predice. ¿Qué es lo que predice? Lo que va a pasar. Está encaminada a reducir la incertidumbre del entorno, prediciendo peligros o prediciendo placeres. Y su función básica va a ser proporcionar la mayor probabilidad de supervivencia para la persona que piensa. Dos temas son importantísimos en el cerebro. La neuroplasticidad, que nos dice que nosotros aprendemos prácticamente desde antes de nacer hasta el último día de nuestra existencia. Aquello de que perro viejo no aprende, olvídense de eso, que nosotros sí tenemos la posibilidad de aprender todos los días de nuestra existencia. Esa es la neuroplasticidad. Y la epigenética lo que nos dice es que en la medida en que nosotros modificamos nuestro pensamiento, nuestro ADN, nuestro contenido de ADN se modifica fisiológicamente y eso que hacemos, nuestra transformación personal, puede ser heredable. Esa es la parte más importante de la epigenética. Muy bien, aquí tenemos los cuatro lóbulos en que se divide el cerebro. Son todos pareados. Está el lóbulo frontal, importante en lo que tiene que ver con el razonamiento. El parietal, que lo ven en el segundo y tiene que ver con nuestra percepción de temperatura, gusto, tacto, movimiento. El lóbulo temporal, que está alrededor de nuestras orejas, lo que nos ayuda es a ver cómo se integran las sensaciones de gusto, oído, la vista y el tacto, y el lóbulo occipital, que está en la parte posterior de nuestra cavidad craneal, es el que se encarga de la visión. El olfato es una cosa muy particular que está repartido entre varias partes del cerebro. Dentro del cerebro existe también, aparte de los lóbulos, en la parte más interior, una serie de estructuras que se llaman el sistema límbico. Esas estructuras regulan nuestras respuestas fisiológicas frente a los estímulos y es muy importante en el aprendizaje el sistema límbico. De él vamos a hablar, que en él ustedes pueden encontrar que se encuentran alojados los instintos humanos, memoria involuntaria, hambre, atención, instintos sexuales. También en él vemos que se alojan las emociones, alegría, ira, miedo, desagrado, tristeza, sorpresa. Y finalmente, en él, desde él se genera la presentación al público, digámoslo así, lo que se exterioriza acerca de nuestra personalidad y la conducta. De este sistema límbico podemos decir que es el administrador de la memoria o del recuerdo. Y como la memoria es tan importante para nuestro proceso de conocimiento y de aprendizaje, pues este sistema límbico es clave conocerlo para poder hacer un buen diseño de nuestro sistema de educación. ¿Cómo comienza a procesarse todo esto? Nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz e incluso se reconoce que nuestra intuición captan del ambiente señales. Esas señales son transmitidas desde nuestras extremidades, nuestros órganos, etcétera, son transmitidas a través del sistema nervioso periférico. Ese es el que se encuentra y va desde nuestras extremidades y todos nuestros órganos hacia la espina dorsal o la médula espinal. Y por esa médula van a subir hacia la cavidad craneal por la médula y allí vamos a encontrar que hay un pequeño bulbo que se llama el tallo cerebral que se encarga de organizar esas señales y enviarlas de diferentes maneras y con diferentes intensidades y una de esas señales va a ir al sistema límbico.
En el caso del sistema límbico, vemos aquí las estructuras. Recordemos que en nuestro cerebro, porque son dos hemisferios derecho e izquierdo, todo está pareado. Entonces, cuando yo digo el hipocampo, en realidad son los hipocampos, ¿de acuerdo? Hay uno a la izquierda y hay uno a la derecha. Entonces, aquí tenemos el sistema límbico. En el sistema límbico hay una estructura principal, que es la más interior, y en él encontramos el tálamo, a un costado, abajo encontramos el hipocampo, y en un extremo de una prolongación que está entre los dos aparece la amígdala. No es la amígdala de la garganta, esta se llama la amígdala cerebral. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando la información de los estímulos llega a través del tallo cerebral al cerebro, una parte va primero al tálamo. El tálamo es como una estación de energía que reparte señales. Entonces, el tálamo, en realidad, si ustedes lo ven aquí, es un organelo de 6 por 4 centímetros. Esto es maravilloso porque en tan poquito espacio, en tan poquita masa, hay maravillas que Dios creó. ¿Qué hace este tálamo? Entonces es como una estación de relevo. Recibe las señales aferentes, es decir, las que vienen de lo que captan nuestros sentidos, las organiza para el análisis y las envía primero que todo a la amígdala, envía señales menos fuertes a otras estructuras o áreas del cerebro. También dentro del sistema límbico encontramos la amígdala. La amígdala es un organelo aún más pequeño, solamente mide 1 centímetro por 0,6 centímetros. La amígdala guarda recuerdos desde que ella se desarrolla en nuestro cerebro como a la tercera o cuarto mes de gestación, ya la amígdala está guardando cosas. Por eso sabemos que los recuerdos que tenemos de antes de los 3 años, ya veremos por qué, son recuerdos que tienen una fuerte conexión emocional. Entonces, esa amígdala se encarga de guardar las memorias emocionales, los recuerdos emocionales. Recibe la señal aferente desde el tálamo y la cataloga y almacena emocionalmente y tiene dos áreas o dos grandes clasificaciones. Esta señal es de algo positivo o placentero o esta señal es de algo negativo o es una amenaza. Esa información, cuando él la clasifica y la coteja contra otros conocimientos que tiene, la envía al tálamo, por si acaso se necesita que vaya a algunos lugares del cerebro para reaccionar cuando es negativa o de amenaza, o la manda al hipocampo para que continúe con el análisis. Esto que les estoy hablando son fracciones de segundo. Ok, entonces la amígdala conecta con el hipocampo y envía la señal que recibió ya clasificada como positiva o negativa al hipocampo. ¿Y qué es el hipocampo? Es un organelo también alargadito que está en el sistema límbico y mide apenas 1 centímetro de grueso y unos 6 centímetros de largo. Este hipocampo comienza a guardar información desde que cumplimos unos 3 años aproximadamente. Requiere una cierta madurez y unos cambios neuronales para que pueda funcionar. Entonces, el hipocampo es el campo de memoria contextual racional, es decir, aquí guarda todo lo que nosotros necesitamos para analizar con mayor calma y ver si esto definitivamente lo guardamos para más tiempo o lo podemos desechar. Pero es aquella información racional. Recordemos que lo emocional lo guarda la amígdala. Entonces, lo mismo, el hipocampo recibe las señales aferentes de la amígdala y el tálamo, las almacena selectivamente y envía información al tálamo también para que comience a repartir e interactuar con otras áreas del cerebro, especialmente con la corteza. Entonces, veamos cómo es el proceso. Aquí tenemos una descripción visual de lo que es el sistema límbico. Vemos allí el tálamo, el hipotálamo, el lóbulo frontal, el bulbo olfatorio, la amígdala y el hipocampo. Recordemos nuestras áreas de interés: tálamo, amígdala e hipocampo. Entonces, el sistema nervioso periférico, nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, captan una señal, un estímulo, lo mandan a través del sistema nervioso central, es decir, la médula espinal, hacia el tallo cerebral, que es la conexión entre el sistema nervioso central y el cerebro mismo. En el tallo manda una serie de señales y una de las más importantes la manda al tálamo. Ese tálamo recibe la señal y comienza a repartirlo. Le envía una señal fuerte a la amígdala para que ella comience a hacer su trabajo. Adicionalmente, le envía una señal más débil al hipocampo
por si acaso algo de lo que está llegando requiere que se actúe con rapidez. También le manda una señal débil a ciertas áreas de la corteza cerebral que gobiernan o manejan ciertas actividades específicas. Pero vámonos con lo que se fue a la amígdala. La amígdala clasifica esto desde el punto de vista emocional y le manda la información al hipocampo. Además manda otra información de otros lados, pero es mucho más débil. Al comunicarse con el hipocampo le informa que lo que está llegando es positivo o agradable, negativo o una amenaza, y el hipocampo coteja con su memoria contextual de qué es lo que se está tratando. También la amígdala manda una señal fuerte a la corteza cerebral específica, por ejemplo, cuando se trata de una señal de peligro, que recuerden está relacionada con una amenaza que ella detecta en el estímulo que está viendo. Cuando el hipocampo procesa, también envía a la corteza cerebral específica una serie de información y la corteza cerebral específica procesa y genera una respuesta. Esa respuesta va al tallo cerebral, ¿no es cierto? Y por ahí se dirige al sistema nervioso central y a través del sistema nervioso central llega al sistema nervioso periférico y es ahí cuando actúo con mis manos, con mis ojos, con mis piernas, etcétera, etcétera. Este proceso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos en nuestro proceso de enseñanza son señales que van a hacer este recorrido que acabamos de ver. Los espero en la próxima sesión para un nuevo tema.